Hola, bienvenidos a También Opinamos. Y el populismo no es cualquier persona que sea crítica. En este país no hacemos las cosas para que pasen. Es educación, es leyes, es política, y estos movimientos, estas marchas no están a favor de eso. No son los hombres los que hacen la historia, es la historia la que hace a los hombres, a las figuras, a las personalidades. Los hombres interpretan de una forma o de otra los acontecimientos, pero todos son hijos de la historia. Fidel Castro. Bienvenidos, honorable audiencia que hoy nos acompaña. Mi nombre es Jaime Farrugia y bienvenidos a su sección México lindo y bandido. El día de hoy quisiera dedicar este video en homenaje al general Fidel Castro. No solo porque es una persona a la que he admirado desde muy corta edad, sino porque también representa su muerte, el fin de la última gran personalidad para el mundo del siglo XX y por fin el inicio del siglo XXI, si lo analizamos desde una perspectiva histórica. ¿Qué representa Fidel Castro? ¿Qué representaba Fidel Castro? Representaba la gran revolución de América, la gran revolución socialista de Cuba. Fidel Castro, descendiente de españoles, gozó una educación privilegiada en Cuba. Y al tener esa educación privilegiada, se dio cuenta de que su país estaba en un declive, en una crisis. El gobierno de Batista explotaba a las sociedades cubanas y solo un porcentaje muy mínimo, aproximadamente el 2-3% de la población, gozaba de la riqueza y por tanto de ese un 5% la educación. Fidel Castro, junto con varios compañeros, junto con su hermano, y después de un viaje que realizó aquí en México, deciden planear la revolución cubana y logran tirar la hegemonía norteamericana que tenía en la isla. Fidel Castro logró, en unos avances aproximadamente de 20 años, logró erradicar la pobreza, logró erradicar el analfabetismo. En Cuba, cuando tú llegas y estás bajando del avión, lo primero que dimensionas es un hermoso cartel que dice: en el mundo duermen en la calle tantos niños, en Cuba ninguno. Y es justamente la esperanza de la revolución. La revolución, sí, para el inicio del siglo XXI, para el fin del socialismo, la revolución representa una huella en el pasado, en el siglo XX. Pero más allá, si lo analizamos, Cuba es hoy la Cuba que es, gracias a la revolución. Sí, ¿no? Hoy podemos decir que Fidel Castro se perpetuó en el poder hasta que le dejó ahora sí que el trono a su hermano. Podemos decir que Fidel Castro representó una hegemonía y una dictadura para Cuba desde una perspectiva norteamericana. Pero cuando vas a Cuba, cuando conocías la Cuba de Fidel, hablar de Fidel Castro, los antiguos revolucionarios se te cuadraban, porque era el gran general, era el que les dio la esperanza de un mundo mejor, un mundo en donde todos están educados, un mundo sin contradicciones. Pues sí, la gran utopía del socialismo. ¿Qué representa la muerte de Fidel Castro? La muerte de Fidel Castro, como bien les decía, representa el fin del siglo XX. Porque el fin del gran representante de la revolución cubana, por ende, del último bastión del socialismo en el mundo, es lo que podríamos llamar un recomienzo de la historia. Podemos decir que hoy, con la muerte de Fidel Castro, que fue el 25 de noviembre a las 10 de la noche, el mundo ya no es el mismo.
Raúl, su hermano, está viendo que ya no se puede sostener un socialismo en América y por tanto está dando las grandes aperturas comerciales y personales entre Cuba y Estados Unidos. La Cuba bloqueada se está perdiendo y entonces hoy Cuba regresa al mapa internacional. Y esto, lo que está generando, más allá de todo esto, es una ruptura en la historia, es el gran acontecimiento del siglo XXI. El fin del bloqueo cubano, el fin de Fidel Castro y el inicio de una nueva perspectiva internacional en torno a Cuba. Y esto es de lo que nos interesa o nos debería interesar al hablar de la figura de Fidel Castro. Más allá de todas las crisis y contracrisis que se vivieron en el país, Fidel representaba una esperanza para un pueblo. Fue el Mesías de un pueblo. Y entonces, el hablar de patria o muerte, como bien dijo José Martí en el inicio de la independencia cubana y que repitió Fidel Castro con el inicio de la Revolución Cubana, es una patria mancillada que busca resurgir. Y hoy Cuba tiene dos caminos: resurgir con el sueño de Fidel o retomar el camino del capitalismo. Hola, bienvenidos a También Opinamos. Y el populismo no es cualquier persona que sea crítica. En este país no hacemos las cosas para que pasen. Es educación, es leyes, es política y estos movimientos, estas marchas no están a favor de eso.